Vamos a continuar entonces la clase de cromatografía en fase gaseosa y con esto terminaríamos este tema. Vamos a conversar sobre la parte de temperaturas fundamentalmente, temperaturas en el horno cromatográfico, que es el espacio donde estaría colocada la columna. ¿Qué pretendemos de la temperatura de un horno? Que tenga un amplio rango de temperaturas, que vaya por lo menos desde temperatura ambiente hasta unos 400 grados aproximadamente. Más de eso prácticamente no podrían ser usados por el tema del impedimento que les mencionaba en otras clases, de la descomposición de los analitos, y es lo que no deseamos, porque de lo contrario no estamos separando, sino descomponiendo. Y a veces hay algunos equipos que trabajan a temperaturas inferiores a lo de ambiente, pero acá estamos hablando de un equipo estándar. A ver, chat. Bien, no estoy pudiendo leer el chat, ya lo voy a leer. Respecto de la temperatura... Profe, Sí. perdón, yo soy la del chat, solamente preguntaba si los detectores los veíamos. Sí, lo vamos a ver ahora, a los detectores. Ah, bien, bien, porque en la filmina estaba antes y pensé que... Bien, No, era eso. sí vamos a ver detectores. Luego habíamos conversado ya que los módulos de cada uno de los módulos, ya sea inyector, horno o detector, ya lo sabíamos esto, deben ser independientes entre sí, y que fundamentalmente en el interior del horno, es decir, en el inyector y en el detector, como ya les mencioné hace un ratito, las temperaturas deben ser isotérmicas y estables, y fundamentalmente en el detector debe ser lo más estable posible, porque si tenemos fluctuaciones de temperatura en el detector, vamos a tener conflictos en la detección de los sustratos que están siendo eluidos de la columna. ¿Qué es deseable de la temperatura del horno, del interior del horno? Que sea lo más homogénea posible. Para ello, los hornos vienen dotados en su interior de sistemas de ventilación, de ventiladores, que hacen que la temperatura se homogeneice lo más rápidamente posible para que la columna tenga un reflejo de la temperatura del horno lo más fehacientemente posible, y que de pronto la temperatura que esté en el interior de la columna sea lo más cercana posible a la temperatura de su entorno, que sería la temperatura del horno. Fundamentalmente este requerimiento se daría para el caso de que trabajamos con programación de temperatura dentro del horno, lo que nos indica que la temperatura va a variar dentro del horno. Entonces, cada grado de variación o cada medida de variación de temperatura dentro del horno es deseable y requerible que sea lo más homogéneo posible y rápidamente aceptado en todo el ambiente interior del horno, cada uno de los cambios de temperatura, para que así llegue también al interior de la columna. ¿Qué se desea de un horno? Que sea de fácil acceso a la columna. Obviamente esto ya no es problema nuestro, es problema de los quienes diseñan los equipos, y hoy por hoy ya no tenemos estos problemas. Quizás en los primeros equipos desarrollados había como un difícil acceso a las columnas, pero para nada es una problemática actual, y en los equipos actuales para nada es una problemática, como les digo. Y
Y viene asociado a lo que les comentaba en la filmina anterior, que deseamos que en el caso de trabajar en columnas, a ver, funciones de puntero. En el caso de trabajar con temperaturas programadas dentro del horno, que el calentamiento sea lo más homogéneo posible dentro del horno, como les dije, y que a su vez tenga, que no tenga tanta inercia, y que sea factible un rápido enfriamiento dentro del horno una vez que ya terminó el programa de temperaturas dentro del horno. Terminó la corrida analítica que veníamos haciendo, es decir, ya salieron todos los solutos separados de la columna, todos llegaron al detector y ya tenemos nuestro cromatograma. Bueno, para iniciar la próxima corrida, es decir, la próxima inyección de una muestra similar o distinta o lo que sea, es deseable que tengamos un rápido enfriamiento del horno para no perder tanto tiempo para el nuevo análisis o la nueva inyección. Esto es lo que les decía, entonces, que tenemos que tener temperaturas estables, en el caso de que sean isotérmicos, y reproducibles en el caso de que apliquemos programación de temperaturas. Bien. Vamos a ver. Sí, esto ya algo hemos comentado en la última clase. Acá estamos en el caso de temperatura isotérmica, 3 cromatogramas con temperatura isotérmica. Acá tenemos una temperatura, como ustedes verán, son 4 componentes, 4 picos. Una pregunta así se las hice a alguna de las chicas esta tarde, hace un ratito. Tenemos 4 componentes. Como ustedes verán, a medida que avanza el cromatograma o el tiempo de análisis, entendiendo que acá tenemos el tiempo 0, este sería el primer pico eluido, el segundo, el tercero y el cuarto. Como ustedes ven, a medida que el tiempo de análisis es más prolongado, quiere decir que estos sustratos, al menos estos dos últimos, permanecen más tiempo retenidos en la columna que los dos primeros, y la forma de los picos se van achatando y ensanchando, cuestiones que no son deseables para la cuantificación de las áreas debajo de estos picos. Yo les había mencionado dónde incurrían los errores en la cuantificación de las áreas, con picos tan anchos y tan chatos. Esto no es deseable. Entonces, ¿cómo haríamos para mejorar esto? De pronto se nos ocurre levantar la temperatura del horno, aumentarla. Vamos a este caso, por ejemplo. Acá se ve que la aumentamos demasiado. ¿Por qué? Hemos acortado el tiempo de análisis, pero lo acortamos demasiado, porque si bien trajimos los 3 componentes finales, y particularmente los dos últimos, los adelantamos, logramos que se solapen entre sí, entre un término común que se amontonen, pero ya les dije que en cromatografía se dice solapar. Esto no es deseable para nosotros, todos estos picos montados sobre una línea de base que no es horizontal como está, que es la deseable. Entonces vamos a una temperatura isotérmica intermedia entre la primera y la tercera, que sería la del medio, y acá tenemos los 4 picos adecuadamente separados, pues los valles de estos picos llegan a la línea de base horizontal, están adecuadamente separados y la forma de los picos es la adecuada. Entonces, acá está la destreza del operador de ir jugando con distintas variables, en este caso temperatura, para lograr mejorar la separación de estos picos. Vamos a este ejemplo.
Acá tenemos un ejemplo de separación isotérmica y un cromatograma con 15 componentes. Es una separación isotérmica a 130 grados. Entonces estamos viendo lo que veíamos en la filmina que les mencioné recién, al menos el primer ejemplo de los 3 que estaban dibujados en esa filmina. Tenemos que aquellos componentes con menor peso molecular o punto de ebullición salen primeros del cromatograma, acá tenemos tiempo 0, y algunos de ellos solapados entre sí. Luego tenemos una adecuada separación y dibujo, y a medida que avanzamos en el tiempo de análisis tenemos sustratos o analitos de mayor peso molecular, más retenidos, más lentos en el huir de la columna, picos más chatos y bajos. Es un calentamiento isotérmico a lo largo del tiempo de análisis dentro de la columna, siempre la misma temperatura en el horno y por ende en la columna. En cambio, para mejorar ese cromatograma y lograr que los primeros picos no salgan solapados y lograr que el último no sea tan chato y ancho y quede tan alejado, vamos a aplicar un programa de temperatura que todos los equipos tienen incorporado, la posibilidad de aplicar programas de temperatura solo dentro del horno, que es lo estándar. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar un programa de temperaturas adecuado para una mezcla X? Bueno, lamento decirles que esto es, además de la destreza del operador, es búsqueda bibliográfica o antecedentes similares dentro del grupo de investigación, en el laboratorio de servicios o de empresa donde está trabajando, o bien prueba y error. Esta es la misma mezcla de la filmina anterior, la misma. Pero al aplicar un programa de temperatura, hemos descubierto que después del producto carbono 15, miren todos los productos que teníamos y no habían logrado el huir de esa columna porque estaba a 130 grados isotérmicamente. Quiere decir que la temperatura isotérmica que teníamos en la filmina anterior no era suficiente ni adecuada para lograr desprender a aquellos componentes de mayor peso molecular de la fase estacionaria de la columna. Y por ende, esos componentes quedaron retenidos en la fase estacionaria de la columna. ¿Qué generó eso que quedaran retenidos en la fase estacionaria de la columna? Pues bien, que la ensució a la columna. Y nos quedaron carbonos 16, carbono 17, carbono 18, 19, 20 y 21. Todos estos componentes retenidos en la fase estacionaria de nuestra columna. ¿Qué pasa? Cuando va otro usuario o el mismo usuario a inyectar una nueva muestra, cambia el programa de temperatura y quizás pone una temperatura más alta que 130 grados, ¿qué puede pasar? Que en esa segunda corrida aparezcan una serie de picos que no le corresponden a esa inyección que se hizo en la segunda corrida, sino que comienzan a salir también estos sustratos que habían estado retenidos en la corrida anterior. Por lo tanto, tendremos en el segundo análisis un cromatograma contaminado y quizás pueda llevarnos a incurrir a nosotros a una conclusión errónea sobre lo que estamos analizando, creyendo que tenemos más productos en nuestra mezcla problema de los que realmente tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende esto que les digo? Bueno, si no me preguntan. Entonces, por ejemplo... Profe, sí. ¿hay alguna pauta que ustedes vayan a dar a nivel de cómo se cuidan las columnas? ¿Cómo? ¿Van a dar alguna pauta de cuidados, así por ejemplo, cómo se limpiaría? Sí, ahora se los comento, ahora les comento. Gracias. De nada.
Bueno, miren, entonces, por ejemplo, para mejorar este cromatograma, que vuelvo a decirles, terminaba en carbono 15, y acá teníamos solapado al inicio, para mejorarlo, de isotérmica 130 grados, vamos a cambiar a este programa de temperatura. En general es aconsejable trabajar primero alrededor, esto es, pero absolutamente tentativo, y ustedes después van a ir aplicando lo que sea necesario, que le van a agarrar la mano cuando estén frente al equipo y a la técnica. Pero podríamos decir más o menos 5 minutos a una temperatura isotérmica baja, luego aplicar una rampa o pendiente de calentamiento, que también es muy aleatoria, puede ser 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 10 grados centígrados por minuto, 20 grados centígrados por minuto, dependiendo del tipo de mezclas y componentes que tengamos en la muestra. Finalmente llegar a una temperatura máxima de esta pendiente de calentamiento, y a esa temperatura máxima final de la pendiente de calentamiento, mantener a esa temperatura final un X tiempo o cantidad de minutos a temperatura isotérmica máxima, supongamos. Entonces, que la tenemos 5 minutos a 100 grados de manera isotérmica, luego aplicamos una pendiente de 4 grados centígrados por minuto hasta 200 grados, y mantenemos isotérmicamente a 200 grados unos 5 minutos más, 5 o 10 minutos más. Con este programa de temperaturas logramos mejorar el cromatograma, logramos separar los primeros picos que antes estaban solapados, miren qué hermosos que están separados los intermediarios, y finalmente nos aparecen todos aquellos que habían quedado retenidos por la fase estacionaria cuando se trabajó a isotérmico a 130 grados. Fíjense que ahora la columna, la temperatura máxima va a ser de 200 grados, lo que nos facilita desprender aquellos componentes de mayor peso molecular o punto de ebullición más pesados y más retenidos en la fase estacionaria. A esta temperatura ahora se logran desprender. Y acá tenemos un nuevo cromatograma mucho más eficiente. El uso de temperaturas programadas es aconsejable para un caso donde tenemos una gran cantidad de compuestos, donde tenemos una gran variabilidad de puntos de ebullición o pesos moleculares, como en este caso, o características químicas distintas, es decir, distintos grupos funcionales, por ejemplo. Entonces, allí es aconsejable una programación de temperatura. Y dejaríamos únicamente para un horno a temperatura isotérmica una mezcla de gases permanentes, por ejemplo, de sustratos en fase gas en condiciones normales, o de muy bajo punto de ebullición, y mezclas que no sean tan numerosas. Y, digamos, la temperatura isotérmica queda limitada solamente para esos casos. ¿Qué más podemos decir de esto? Acá va un tips de cómo cuidar la columna. Tenemos dos cuestiones al momento de elegir la temperatura de la columna. Y esto creo que no está en ningún lado en las filminas o en el material. Por si quieren anotar. ¿Cómo elegimos las temperaturas adentro del horno de las columnas? Las temperaturas que nosotros elegimos para los hornos en función va a estar relacionada a las características de la fase líquida estacionaria del relleno de la columna. Yo les había dicho que esa fase líquida era una sustancia densa viscosa en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, la temperatura inicial de ese programa, de esa programación
de temperaturas dentro del horno, deberá ser baja, pero no tan baja que la requerida por el proveedor de la columna, a quien nosotros le compramos la columna, es decir, el proveedor, la marca proveedora, nos va a decir, esta columna va a trabajar eficientemente dentro de estos límites de temperatura máximos y mínimos. Y nosotros tendremos que trabajar en el horno, cuando conectemos esa columna, tendremos que trabajar con temperaturas acorde a las recomendaciones del proveedor a quien le compramos la columna. ¿Por qué? Porque si trabajamos a temperaturas en el horno, a temperaturas inferiores al límite inferior sugerido por el proveedor, ¿qué riesgo corremos? Que la fase líquida estacionaria se nos cristalice. Si se cristaliza, quiere decir que se transforma en sólido, en lugar de ser un líquido denso y viscoso, se transforma en sólido porque está a una temperatura inferior a la que le da el estado denso y viscoso. Si se cristaliza, obviamente que no va a trabajar, porque no va a trabajar eficientemente, al menos a las temperaturas bajas en las cuales está, porque los analitos no se van a poder disolver y difundir a través de ella. ¿Se entiende? Bien. Continúo porque nadie me responde. Luego, al calentar y aplicar el programa de temperaturas, llegamos hasta, entonces, no tenemos que trabajar, insisto, por debajo de la temperatura o límite inferior sugerido por el proveedor de la columna. Luego llegamos a la temperatura máxima del programa. Esta elección de temperatura máxima del programa también la elegimos de acuerdo a lo que nos sugiere el proveedor de la columna. Normalmente, si el proveedor dice el límite máximo de trabajo de esta columna es de 200 grados, nosotros vamos a trabajar siempre unos 10 o 20 grados menos del límite máximo permitido de acuerdo al proveedor de la columna. Porque si trabajamos por encima de esa temperatura, supongamos que el límite dice 200 grados, y trabajamos por encima de esa temperatura, ¿qué efecto ocurre? Ocurre un efecto que se llama sangrado. ¿Y eso qué significa? Que la fase líquida comienza a evaporarse y a desprenderse del sólido al cual está recubriendo dentro del relleno de la columna, y la comenzaremos a ver en el cromatograma como si fuera algún componente más, o tendríamos alguna desviación muy grande de nuestra línea de base. Entonces estamos teniendo un grave error allí. Es no deseable ese efecto. Más allá de que se nos arruina el análisis y la corrida, estamos perjudicando la vida útil de la columna. ¿Por qué? Porque si se desprende la fase móvil, quiere decir que habrá cada vez más partículas sólidas sin recubrimiento de fase líquida estacionaria, y por lo tanto el poder de separación de esa columna va a ir disminuyendo a medida que siga siendo usada, porque va a ir teniendo cada vez más sangrado. Esos son algunos tips para el cuidado de la columna. Otro cuidado que hay que hacer en la columna es, la usa el operario A todo el tiempo, con un mismo, quizás con una misma muestra, ya tiene el programa elegido, que sabe que funciona bien, etcétera, etcétera. Pero sí, ese mismo operario desea cambiar de muestra, lo aconsejable es hacer una corrida con esa columna
sin inyectar ninguna mezcla ni ningún sustrato, solamente gas portador puro, digamos, y a una velocidad bastante más alta que la velocidad o caudal de análisis propiamente dicho. Supongamos que esta columna se ha seleccionado para que trabaje operativamente a 25 grados por 25 mililitros por minuto, como caudal de fase móvil, cuando estamos haciendo el análisis. Si vamos a hacer la purga para limpiar quizás algo que haya quedado retenido adentro de la columna y no pudo eluir porque el programa no fue suficientemente largo, porque la temperatura no fue lo suficientemente alta para tratar de desprender todo lo que quedó disuelto dentro de la fase estacionaria, entonces vamos a hacer una purga con gas portador puro a un caudal más elevado. Si el aconsejado es 25 mililitros por minuto para esa columna, por ejemplo, podemos hacerlo al doble, 50 mililitros, y hasta la temperatura máxima permitida, siempre 10 o 20 grados menos, para tratar de limpiar todo aquello que haya quedado ensuciando la columna, y luego volver a usar. Eso es, si un mismo operador va a cambiar de muestra, o bien, si ese operador deja de usar el equipo, antes de entregarlo al próximo usuario, hace y debe hacer esta purga para dejar la columna limpia para el próximo usuario. Lo aconsejable es que cada usuario que entre a manejar un equipo, un cromatograma con una columna ya instalada, siempre además, antes de usarlo y de inyectar sus propias muestras, también haga un purgado por si el usuario anterior se olvidó u omitió hacer el purgado. ¿Se entiende esto a quien me haya preguntado recién? Sí, profe, fue claro. Bien, entonces acá tenemos varios tips. Temperatura mínima, temperatura máxima, purgado, que es limpieza, y en el caso de las columnas capilares, hacer tubitos tan finitos y de material tan frágil como es la sílica fundida, lo ideal es tratar de no estar cambiando tan seguido las columnas dentro del horno porque son muy resquebradizas y se pueden romper fácilmente. Otro tips para asegurarnos mantenimiento. Luego, por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Asegurarnos de no inyectar compuestos que no correspondan en absoluto para esas fases estacionarias. Supongamos que hay una fase que no admite, por ejemplo, compuestos como ácidos y de pronto los inyectamos, arruinamos completamente la fase, la columna, y esa columna queda inutilizada. ¿Qué más? Bien, esos son como las pautas generales más comunes, digamos, para el cuidado de las columnas. Bueno, acá nuevamente el mismo ejemplo que vimos recién, temperatura isotérmica y cómo hemos mejorado eso aplicando programación de temperatura. Acá igual, es otro ejemplo, 150 grados isotérmico, 80 isotérmico. Bueno, esto es para que ustedes los analicen tranquilos y acá aplicamos un programa de temperatura. Este programa de temperatura se escribe, se lee así, 50 grados a 5 minutos, o sea, está durante 5 minutos a 50 grados de manera isotérmica, se llega a una temperatura final de 250 grados, donde permanece a esa T final de manera isotérmica durante 15 minutos, y desde 50 grados a 250 grados va con una pendiente de calentamiento de 5 grados centígrados por minuto, y se obtiene este cromatograma
totalmente superador a los 3 anteriores. Bien, ahí terminamos con el tema de temperaturas y ahora vamos a detectores. En detectores, ¿qué deseamos para detectores? Que sean sensibles, que sean estables. Estables quiere decir que sensibles quiere decir que sean capaces de detectar mínimas partes por millón o por billón. Y que sean estables quiere decir que no me dibujen en el cromatograma ruidos o señales que no tengan que ver exclusivamente con la presencia de analitos eluidos. Por ahí hay detectores que toman ruidos de las señales eléctricas y ensucian el cromatograma. Bueno, que la respuesta del detector sea lo más representativa posible de la presencia de un analito, que sean respuestas que no lleven tanto tiempo. Eso es lo más importante. Por ejemplo, acá tenemos la columna, vienen la mezcla de analitos a separar, acá tenemos el detector, todavía no han llegado al detector, acá van llegando, entonces comienza a dibujarse un pico, y acá llegó todo el sustrato el azul, al detector, y terminó de dibujarse el pico de ese sustrato. Bueno, acá también un resumen de lo que se requiere y como propiedades de un buen detector. Se pretende que tenga o que trabaje en esta línea de respuesta lineal, de respuesta versus concentración de analito. Y acá tenemos simplemente enunciado de los 4 detectores más conocidos y más empleados, de los cuales vamos a ver 2 nada más. De esos 4, hay 2 de ellos que son los más comunes y los más ampliamente utilizados. Hay una gran variedad, como acá dice, para cromatografía gaseosa, hoy hay más que estos. Hay equipos que pueden tener un único detector y hay equipos que pueden tener más de un detector, 2 detectores, 3 detectores o 4 detectores. A medida que aumentamos el número de detectores en los equipos, aumentan los costos de los mismos, ¿no? Bien, dentro de los equipos, vamos a ver, tenemos los 2 primeros que vamos a ver. El detector de conductividad térmica, las siglas en español y las siglas en inglés, español y en inglés, y el detector de ionización de llama en español y en inglés. Después tenemos de captura de electrones y de masa. Nosotros vamos a ver los 2 primeros, que son los más universales y ampliamente utilizados. Después, a su vez, tenemos otra clasificación de detectores donde se denominan universales a los que son capaces de analizar la mayor cantidad de sustancias posibles. Los selectivos, que son aquellos grupos de detectores que trabajan con determinadas propiedades físico-químicas de los sustratos, y los detectores o grupos de detectores específicos que son ya mucho más limitados para determinados grupos o familias de sustancias con determinados tipos de elementos o grupos funcionales en sus estructuras. A medida que tenemos, entonces bueno, dependerá
en qué laboratorio estemos, cuáles eran los requisitos de cromatógrafos que vamos a elegir al momento de comprar. La elección del cromatógrafo tiene que ver básicamente con el tipo de detector. En este caso, en esta técnica, es muy importante que sepamos elegir el detector necesario y requerido para el uso que le querramos dar al equipo. No es así como en otros equipos que yo les mencionaba, infrarrojo o ultravioleta visible, donde son detectores que trabajan en general de manera indistinta para los tipos de sustratos. Acá, al momento de elegir el equipo y comprar el equipo, el cromatógrafo, lo vamos a elegir de acuerdo al tipo de detector que necesitemos para ese laboratorio. Es probable que en un laboratorio haya más de un cromatógrafo, dependiendo las necesidades, usos y requerimientos de ese tipo de laboratorio. En general, ¿qué se pretende? Que mínimamente cualquier laboratorio tenga un equipo, un cromatógrafo con detectores universales, es decir, que tengan la capacidad de analizar la mayor cantidad de moléculas posibles. Y después, si además ese laboratorio trabaja con determinadas sustancias o grupos de familias de sustratos en particular, allí ya podremos pretender tener algún otro tipo de detector más específico o selectivo para el tipo de analitos a analizar en ese laboratorio en particular. El detector de conductividad térmica es uno de los detectores universales. Es un detector que no es destructivo, y esto es muy importante a tener en cuenta, y ya vamos a ver en qué momento es importante tener en cuenta si es destructivo o no destructivo el tipo de método que emplea este detector para analizar los sustratos o los eluatos que llegan a él para identificarlos y contarlos, ¿no? Y hay otros que son destructivos. Este detector particularmente es no destructivo, ¿por qué? Porque se basa en los cambios en la conductividad térmica de la corriente del gas portador debido a la presencia de las moléculas del analítico o del gas puro. Si por este detector pasa gas puro solamente, el gas puro sería el gas de la fase móvil, propiamente dicho. El gas puro pasa a través del detector y tendrá ese detector una conductividad, una respuesta determinada de acuerdo a la conductividad térmica del gas puro propiamente dicho. Si en otro momento pasa el gas portador, pero ya transportando los analitos que han sido separados por la columna, de pronto la conductividad térmica del gas portador con la presencia de los analitos será distinta a la del gas puro portador. Y entonces la respuesta de ese detector será distinta, que estará constantemente cotejada la respuesta del gas portador con la presencia de las moléculas del analito respecto de la conductividad del gas portador puro. Y así actúa este detector. Por eso es no destructivo, porque mide la conductividad térmica de las corrientes de los gases de la fase móvil puro o el gas de la fase móvil más el analito. Los gases normalmente utilizados para este tipo de detector son el helio o el hidrógeno, los más utilizados, y la conductividad térmica de estos gases es muy elevada, tipo 6 a 10 veces mayor que la mayoría de los compuestos orgánicos. El detector se basa en un
alambrito de tungsteno altamente calefaccionado dentro del detector. Acá esto es un detector. Esto que está acá en gris sería como una masa metálica compacta, en el cual hay un conducto donde entraría la corriente de gas portador que eluye o sale de la columna, ya sea puro o transportando los analitos separados en la columna, transita por el interior de estos conductos. Acá tenemos la salida de ese gas, y acá se pone en contacto con el filamento, este que yo les dije, el alambrito filamento de tungsteno altamente calefaccionado dentro de este bloque metálico macizo, digamos. Este alambrito es muy finito y está muy caliente. Normalmente ya habíamos visto que las temperaturas de los detectores eran elevadas, entre 300 y 400 grados. Entonces le confiere una sensibilidad muy alta al alambre, y cuando pasa el gas portador puro, digamos, el gas portador puro tendrá una conductividad determinada que enfriará de determinada manera el alambrito, y si pasa el gas portador con las muestras, los analitos separados, actuará de otra manera distinta en cuanto al calentamiento o enfriamiento del alambrito. Ahora vamos a ver de qué manera. Acá vemos ya un poquito más descripto cómo sería el funcionamiento del detector. No sé si ustedes en física han visto el puente de Winston. El puente de Winston consta de una serie de resistencias, o pares de resistencias, dos pares de resistencias, y acá tendríamos, por ejemplo, el bloque metálico donde estaría el alambre de tungsteno, en este caso altamente calefaccionado. Y el alambre de tungsteno formando este doble par de resistencias, ¿no?, que les mencionaba. Entonces, por un par de resistencia o por una resistencia, entraría el gas puro portador y se pone en contacto con la resistencia. Sería, digamos, una señal de referencia, gas puro, solamente en contacto con la resistencia, sería la medida de referencia, y acá, por el otro par de resistencias, el gas portador más el analito, o analitos que salen eluidos de la columna. Y entonces se va constantemente cotejando respecto a y así se van tomando las señales eléctricas. Acá yo he tratado de escribirles cómo funciona esto que les estoy comentando en el detector de conductividad térmica. No lo voy a leer porque es lo que les estoy diciendo. Vuelta, vemos el puente de Winston, ven que tenemos dos pares de resistencia, uno de referencia y el otro de muestra. Entonces, por acá pasa referencia y por acá pasa el de la muestra, se unifican las señales y es lo que llega al detector. Y algunas de las características de este detector, como ya le dije, la más importante es que es no destructivo, es muy simple y sencillo. Uno de los datos a tener en cuenta para el cuidado de este equipo es que como es un alambre muy finito y altamente calefaccionado, nunca se debe encender el detector o la temperatura del detector sin antes asegurarse de que esté pasando corriente de gas portador puro a través de los filamentos. Porque de lo contrario, si los filamentos se calientan en el detector sin que esté pasando a través de ellos gas, se van a recalentar, cortar y por ende muere el detector.
lo cual resultaría muy costoso reponer. Entonces ese es un detalle muy importante tener en cuenta en este equipo, en este detector. Una característica muy importante en este tipo de detector es que es muy sensible, por ejemplo, a todas las moléculas orgánicas en general, pero además tiene capacidad de detectar gases nobles y algunos otros tipos de gases, como ser, los tenemos acá, los gases permanentes de la atmósfera y gases contaminantes de la atmósfera también. Podemos ver y cuantificar nitrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, metano. Vamos a ver otra. A ver, el de conductividad térmica. Puede ver monóxido de carbono, disulfuro de carbono, tetracloro de carbono, es decir, todos estos componentes, gases nobles, los gases de la atmósfera, todos estos componentes y agua. Todos estos componentes, no está puesto agua acá en el, a ver, no, sí, acá están. Todos estos componentes son los que ven el de conductividad térmica, amoníaco, óxidos de nitrógeno, esto es cuando evaluamos calidad de aire, por ejemplo, contaminación de aire por óxido de nitrógeno, por dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfuros de carbono, halógenos, agua. Todos estos compuestos son detectados por el detector de conductividad térmica, además de todos los compuestos orgánicos. Es una característica que le da un plus a este detector. Y luego tenemos el otro detector que se llama de ionización de llama, que también es muy, muy empleado, y este detector sí es destructivo. Sí es destructivo, y vamos a ir directamente a cómo funciona. Tenemos a la salida de la columna, tenemos, acá tengamos la columna donde estoy marcando con el cursor. ¿Están ahí, chicos? Chicas y chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, alguna señal de vida, por favor. Bien. A la salida de la columna viene el gas portador, supongamos que en este caso, gas portador puro, que no hemos inyectado ninguna muestra, y este sería el detector. Bueno, al detector entra una corriente de hidrógeno y una corriente de oxígeno. Se enciende una chispa, mejor dicho, se aplica una chispa, con esta mezcla de gases se enciende una llama. Si al detector con la llama encendida entra únicamente el gas portador puro, no pasa nada. Listo, no tenemos ninguna señal. Pero si a la salida de la columna tenemos el gas portador con ya algún analito que viene separado de la columna, entra el detector, se pone en contacto con la llama y el analito se quema. ¿Para qué se queme? El requisito que tiene que tener el sustrato es que sea un sustrato orgánico, es decir, que tenga básicamente carbono e hidrógeno, y habrá algunos otros grupos funcionales que serán sensibles a la llama también. Porque una vez que se llega a la llama, para que sea efectivamente identificado por el detector, se tiene que quemar. Al quemarse, se forman iones positivos y negativos, donde los mismos van a ir a un par de placas con distinta carga, diferencia potencial, positivo y negativo, y los iones irán de acuerdo a su carga para un lado o para otro, y así es como mide este detector, por conteo de iones, y así es como va formando, identificando el sustrato, y me va a dar el pico después. Entonces, como ustedes verán, este detector, para identificarlo, tiene que generar los iones, para generar los iones, quemarlo
destruirlo y por eso es destructivo. También es bastante universal, ve a todos los compuestos, casi todos los compuestos orgánicos, pero no ve todos estos que ve el detector de conductividad térmica. ¿Estamos? Entonces, si necesitamos analizar alguno de estos componentes, vamos a tener que recurrir al detector de conductividad térmica y no al FIT. Y por ejemplo, si llegásemos a tener, a nuestro laboratorio llega un posible cliente con una botella de agua que dice que está contaminada, no sé, qué sé yo, tuvo un derrame, un camión cisterna de combustible cerca de la laguna donde toman agua sus animales en el campo. Entonces, ¿qué detector le parece a ustedes que utilizaríamos? ¿El de conductividad térmica o el FIT? ¿El FIT? El FIT, ¿y por qué utilizaríamos el FIT? Porque podemos detectar compuestos orgánicos que serían posibles. ¿Cómo? Porque necesitamos analizar compuestos que forman el compuesto. Bien, a ver si dijimos que la muestra es una botella de agua con supuestos contaminantes de un derrame de un camión cisterna de combustibles. Entonces, esa información la tenemos. Como ya les dije, normalmente al laboratorio nuestro van a venir muestras con información. Y si estamos trabajando en investigación, también la tendremos la información. O meramente la tendremos, someramente. Entonces, si tenemos una botella de agua con supuestos contaminantes, lo que nosotros queremos determinar son los contaminantes, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos el detector de FIT, como bien vos dijiste, vos mencionaste el FIT, ¿no es cierto? Sí. Elegirías el FIT. Bien, sí. les voy a decir que es correcta la información, porque lo que queremos determinar es la presencia de los contaminantes en el agua. Si eligiéramos el de conductividad térmica, que también ve el agua, tendríamos un pico gigantesco de agua, porque la botella es fundamentalmente agua con pequeñas cantidades de contaminantes. Entonces tendríamos un pico gigantesco de agua, porque ve el agua, y quizá ese pico gigante me solaparía o me taparía la presencia de los contaminantes. Entonces, como a mí no me interesa ver el agua, elijo el de ionización de llama, porque lo que me interesa es ver los contaminantes, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno. Luego, otra característica al momento de elegir entre uno y el otro, por ejemplo, es que es muy usual a veces que a la salida de los detectores de los cromatógrafos se le acople algún otro módulo con alguna otra técnica que nos facilite la posibilidad de identificación fundamentalmente, porque ya hemos visto de qué manera podemos identificar los sustratos. Creo que algo han visto con Sole, ahora yo le voy a dar algún par de tips. Pero a veces no logramos identificar sustratos, entonces es usual que a la salida de los cromatógrafos, ¿qué hace el cromatógrafo? Separar adentro de la columna, agreguemos un módulo, como ser el módulo de masa, de ionización por masa, y ese módulo me identifica lo que la columna cromatográfica dentro del cromatógrafo me logró separar en los componentes de mi mezcla problema. Entonces, en ese caso, es imprescindible que no utilicemos un detector destructivo, porque si no, el módulo de masa no va a poder leer iones que ya han sido destruidos, porque el módulo de masa, justamente su modus operandi, o su manera de trabajar, es ionizar la muestra que llega a él para
identificarla. Entonces, allí elegiremos un sistema no destructivo. Bueno, y acá les voy a dar un tips para identificar, que se suele utilizar muy a menudo. Es, por ejemplo, tenemos una mezcla problema que sería los que están dibujados en rojo. Que están dibujados en rojo. Creemos que, por ejemplo, esta mezcla problema puede tener un componente X azul, por decirles. Entonces hago primero una inyección de mi muestra problema, que es el cromatograma con los picos en rojos. Y después inyecto, por ejemplo, el que yo pensaba que tenía, un patrón, el azul, lo inyecto en la misma, obviamente, la misma columna, las mismas condiciones operativas de caudal de fase móvil, de temperatura de horno, todo lo mismo, y comparo los tiempos de retención de mi sustancia patrón dentro del cromatograma de la muestra que inyecté primero. Vemos que mi sustancia patrón no coincide el tiempo de retención con ninguno de los sustratos de mi muestra problema. Entonces, a este patrón que yo creí que estaba dentro de mi muestra problema, no está, y por lo menos lo descarto, ¿sí? Si mi muestra patrón hubiera dado acá, por ejemplo, digo, bueno, la sustancia azul corresponde a este pico, ¿sí? Entonces ya identifiqué este pico, pero no sucedió en este ejemplo, por ejemplo. Y acá tengo el mismo ejemplo que les estoy dando ahora. Tengo el que les mencioné, si hubiese sido la muestra patrón, no, perdón, sí, la muestra problema, digamos, la muestra. Y después yo creo que este pico, que es de la muestra problema, pienso que puede ser la sustancia verde. Entonces, otra forma de pensar, de identificar, en lugar de inyectar la sustancia verde sola, al patrón solo verde, en otra corrida cromatográfica, siembro mi muestra problema con una pequeñísima, infinitésima cantidad de muestra patrón en la muestra problema, y si se incrementa el pico verde cuando yo inyecte la muestra patrón verde, puedo decir, sí, este pico, originariamente acá, corresponde al patrón que yo inyecté, porque se incrementó en el mismo tiempo de retención que teníamos acá. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió bien. Bueno, eso es muy tradicional para hacerlo. Esto no lo vamos a ver porque no hacemos tiempo. Identificación por tiempos de retención en una familia homóloga, y era un trabajo práctico que hacíamos en el laboratorio. Este año no lo hemos podido hacer, y creo que tampoco alcanzaron a verlo con la Sole, me parece. De todas maneras es mucho más utilizable esto que les doy ahora. Es decir, si tenemos sustancias puras, patrones, cuando tenemos un cromatograma, problema o muestra problema, al cual queremos identificar, que son las líneas en rojo, lo primero que hacemos es recurrir a muestras patrones puras que nosotros creemos o pensamos que pueden estar dentro de la muestra problema. Y entonces, o las inyectamos solas como acá, como ya les dije, en el mismo programa de temperaturas, de horno, de caudal de gas portador, columna, todo igualito, y cotejamos si pertenece este pico o no a mi muestra problema, o bien sembramos el patrón dentro de la muestra problema. Un dato a tener en cuenta, no se nos vaya a ocurrir sembrar mi muestra patrón en todo el volumen de la muestra problema que me vino, porque si no la estamos contaminando. Tomamos un poquito, la llevamos a otro frasquito, ahí la sembramos con un patrón, y esa es la que tomamos para inyectar. Si no, vamos a contaminar
toda la muestra problema que me trajeron con muestras patrones, ¿sí? Bien, y a ver qué más. Acá hay un resumen de todo lo que hemos hablado de cromatografía, para que lo tengan en cuenta, cromatografía gaseosa, de todo cómo manejar las variables, columnas, etcétera, etcétera. Acá también es parte de resumen y aplicaciones de la cromatografía.